Yo quiero que a mí me quieran. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer muy especialmente la invitación hecha por el gobierno de la provincia de Río Negro a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, y traerles el saludo del gobierno de la provincia del Chaco y decirles que tenemos muchas cosas distintas, pero también muchas cosas en común. Y la verdad que trabajar con los compañeros y las compañeras de distintas provincias, con los trabajadores de la educación de distintas provincias, siempre ha sido muy grato y ha sido un honor. Un honor que quiero recuperar a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, visto que hoy transitamos, más allá de las tensiones que se puedan producir, una etapa que consideramos histórica y que queremos reivindicar como tal, y que al mismo tiempo queremos decir que es necesario situarnos en ese lugar y no retroceder un paso para atrás. Y desde ese punto de vista lo que quiero es ocupar un tiempo, espero no más de 15 o 20 minutos, y quiero dividir mi exposición en, si se puede, en tres partes. Una primera parte, hablar de una situación de contexto, porque creo que es importante mencionar algo que después en la implementación práctica de las políticas tiene su valor, y que es medir las magnitudes que tienen los sistemas educativos y medir también las características internas, o si no medirlas, por lo menos describir algunas de sus características internas para poder saber en cada caso de qué estamos hablando y poder generar tensiones a partir de la teoría y de la práctica concreta en los lugares donde transcurren las cosas, que es el territorio. Es el territorio, no solo el de la escuela, sino el territorio concreto en el cual transcurren las vidas de las personas y cómo interactúa en ese territorio la escuela como organizadora. Entonces, lo primero que quiero decir es dar algunos datos de cómo es el sistema educativo de mi provincia. Es un sistema educativo que tiene al 31 de julio de este año, tenía 36.700 docentes. Tiene 427.000 alumnos. Tiene 3.176 unidades educativas y tiene 2.156 edificios escolares. Edificios escolares que un 40% son rurales, un 60% son rurales y un 40% son urbanos. Pero a la vez, en el 40% de los edificios de las unidades educativas en el área, en los ámbitos urbanos, está localizado el 67% de la matrícula escolar de esos 427.000 alumnos de los que estamos hablando. Y para dar una descripción más acabada de cómo es la composición aproximada que tiene que ver con las totalidades, las matrículas por nivel, nosotros tenemos aproximadamente 245.000 alumnos en el nivel primario, tenemos unos 147.000 en el nivel medio, y en el nivel medio las distintas modalidades, técnicas, formación profesional, etc. Y tenemos aproximadamente unos 35.000 alumnos en el nivel superior del sistema educativo. Un nivel superior que, como generalidad, debo decir, no forma para la jornada extendida ni para la jornada completa. Y ese es un rasgo distintivo y lo quiero decir ahora, cosa de no caer en contradicciones posteriores. También me gustaría mencionar
cuáles son las tasas de escolarización a las que hemos llegado a partir de las políticas que se han implementado, en particular en los últimos 6 años, a partir de la asunción del gobernador Jorge Milton Capitanich al gobierno. Hemos pasado del 90%, 91% de escolarización y tasa de egreso de la escuela primaria prácticamente al 98, 99, por lo tanto podemos decir que está universalizado y escolarizado y con tasas de egreso de la escuela primaria prácticamente la totalidad de los chicos, de los niños que egresan de la escuela primaria. Y hemos pasado del 47% de escolarización a casi el 74% de escolarización en la escuela media en los últimos 6 años. Y ese es un dato impactante, verdaderamente impactante. Y lo quiero también decir ahora para que se comprenda en ese contexto una serie de características que voy a describir del sistema educativo que tienen que ver con la aplicación de la política concreta, en el lugar concreto. Y lo quiero decir a través de un ejemplo. Nosotros estamos implementando, y vamos a tener los primeros egresados este año, lo que es un modelo de escuela rural que va desde la sala de 4 años hasta la terminalidad educativa de la escuela secundaria. Y eso nos ha permitido lograr niveles de acceso y de justicia educativa muy importantes. Sin discutir todavía o sin avanzar profundamente en la discusión de las características definitivas que va a tener ese formato educativo y sin tener en cuenta todavía, por supuesto que la incidencia en términos presupuestarios no es elevada, cuál es la cantidad de cargos y de horas de cátedras concretas que necesitamos para sostener y expandir ese sistema. Y lo digo a través de un ejemplo porque la política educativa que llevamos a la práctica tiene en cuenta 3 aspectos centrales o fundamentales que estuvieron sobrevolando de una u otra manera todos estos en el encuentro, estuvieron sobrevolando y que fueron mencionadas con distinta intensidad y desde distintas perspectivas durante este encuentro. Inclusión, equidad y calidad. Con todo lo que significa eso y con toda la discusión que conlleva esos 3 términos. Y en función de esos 3 elementos y de la magnitud que tiene el sistema educativo, también hay una serie de características intrínsecas que le decía que me gustaría mencionar. Había dicho con anterioridad que tenemos el 60% de los edificios escolares ubicados en áreas rurales y el 40% en áreas urbanas, pero que el 67% de la matrícula está en áreas urbanas. Bueno, hay que agregarle otra serie de componentes más. Mi provincia es una provincia que está por encima de la media del contexto nacional en cuanto a la cantidad de población rural. Tenemos cerca del 18% de población rural cuando la media nacional es prácticamente la mitad. Pero al mismo tiempo tenemos otro componente más, que la sociedad chaqueña, mi provincia tiene 1.120.000 habitantes aproximadamente y tiene una superficie de, bueno, claro que soy profesor en geografía, entonces algunas desviaciones tengo. Tiene casi 98.000 kilómetros cuadrados, pero tiene un componente fundamental que por un lado quiero desmitificar y por otro lado quiero incorporarlo dentro de la complejidad del análisis que significa poner en tensión determinadas cuestiones para ver cómo funciona el sistema educativo con esos componentes y cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta, los efectos de construir una política pública que garantice el ejercicio de un derecho, como es el derecho social a la educación. Y aparte, teniendo en cuenta que, algo que quiero afirmar, que no hay precepto cultural que esté por encima de la norma, que esté por encima de la ley.
y lo voy a poner un ejemplo, una de las discusiones que tenemos hacia el interior de las escuelas sobre el tema de la violencia escolar es el tema del bullying o del maltrato. Nosotros decimos siempre lo mismo. Cuando un jovencito le pega a su noviecita, no es que hay que comprenderlo porque está celoso, no, es violento. Entonces, desde esa concepción hay un componente central del sistema educativo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar las políticas, y que es que tenemos una alta dispersión, igual que la que tienen ustedes, pero al mismo tiempo también tenemos la etnia Com, la etnia Wichi y la etnia Mocoy. Tres universos completamente distintos, mezclados en el territorio, en algunos lugares, y al mismo tiempo con áreas muy concretas de desarrollo de su cultura, en el impenetrable chaqueño, en el sudeste chaqueño y en el área más urbanizada, que es el Gran Resistencia, con sus 4 municipios. Esa característica, y aparte hay otra característica. Durante mucho tiempo se sostuvo que las provincias con altas tasas de inmigración eran una especie de crisol de razas. Y en realidad esto no es así. Los alemanes no se mezclaron con los croatas, los yugoslavos no se mezclaron con los rusos, los alemanes no se mezclaron con los españoles, y recién ahora se está produciendo, ya en 4ª o 5ª generación, y ese es un fenómeno que ha generado en mi provincia una de ciertas y determinadas características. Entonces tenemos algunos componentes que es importante desentrañar, y yo no tengo por qué ocultarlos, para nada, al contrario. Tengo que explicitarlos, tengo que decirlos, porque constituyen parte de una realidad que hay que revertir. Tenemos algunos componentes en cuanto a las características particulares que tiene esta composición en el territorio, que le da cierto grado y cierta impronta al desarrollo del proceso educativo. No es lo mismo hablar del proceso educativo común, normal, el que transcurre todos los días a partir de la cotidianidad en las áreas más urbanizadas de la provincia, que hablar de esto mismo en el impenetrable chaqueño, que hablar en el sur, en el límite con Santa Fe, donde actuó la empresa La Forestal, que arrasó con absolutamente todo, y las improntas culturales y el desarrollo del territorio tiene que ver con eso, y la localización de las escuelas tiene que ver con eso. Que hablar con las sucesivas etapas que fueron transcurriendo en los últimos 40 o 50 años, y estas son las situaciones de contexto que determinan si después en la práctica determinado tipo de política educativa construida con más consenso o con menos consenso tiene una posibilidad de desarrollarse más o menos. Otra característica que tiene el sistema educativo en la provincia del Chaco es que refleja en su interior todavía las condiciones de exclusión y de pobreza a las que fue sometido producto de las políticas neoliberales, porque recordemos que todo el norte argentino, una buena parte de él, eran consideradas como parte de las provincias inviables. Entonces, junto con Concordia en Entre Ríos y Puerto Vilelas, a 5 kilómetros de donde tengo mi escuela de base, donde está mi cargo de base, llegamos a tener 67% de desocupación en esa localidad, 67 en Concordia y 64% en Puerto Vilelas. O sea, destruido, y eso se nota, y eso genera condiciones objetivas y subjetivas, y también ahí se puede notar cuál es el impacto de las políticas que estamos llevando adelante y cómo esas políticas han, sin ningún tipo de duda, ayudado a revertir determinadas condiciones de injusticia y de desigualdad que existían. Y esto puede ser comprendido o compartido en mayor o menor medida, pero hay datos ciertos de la realidad. A partir de, y lo voy a poner para poder sintetizar las ideas y para que se comprenda más rápido, nosotros tenemos una tasa normal del crecimiento vegetativo del sistema educativo que está ubicada entre el 1,5, 1,7, 1,8, hasta el 2% anual, que se traduce en el presupuesto del año siguiente y que es orientador en cuanto a la aplicación de las políticas, visto que hay que presupuestarlo, porque hay que
debe existir por lo menos una correspondencia, o por lo menos hay que intentarlo, plasmar en la política la forma concreta de administración de los recursos del Estado para garantizar el ejercicio de un derecho. Entonces, construir el dato de manera tal de identificar cuál es la tasa del crecimiento del sistema educativo, nos da la perspectiva de poder saber qué política, cómo y con qué magnitud podemos implementar y cuáles son los límites que tenemos y cuáles son los límites que hay que vencer. Entonces, desde ese punto de vista, la irrupción de la asignación universal por hijo produjo un efecto prácticamente que yo lo llamaría, no quiero ser ni tremendista ni nada por el estilo porque es algo muy bueno, nos produjo un colapso en el crecimiento del sistema educativo. 117.000 niños, adolescentes y jóvenes incorporados al sistema educativo prácticamente de un año a otro. Por lo tanto, la tasa de crecimiento normal del sistema educativo se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó. Y en ese contexto empezamos la experiencia de jornada extendida o de ampliación de jornada, con esa característica. Pero en realidad existían en mi provincia escuelas de jornada completa desde principios de la década del 50. De hecho, y con esto, si hacen un cálculo rápido van a develar mi edad. Yo hice mi escuela primaria en una escuela de jornada completa. La escuela número 374 en la localidad de Las Breñas, ubicada a 260 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Si miran rápido en el mapa van a ver, después se las voy a mostrar. No la escuela, sino donde está localizada. Y la escuela de jornada completa era eso, pero era una escuela esa escuela tenía 4 manzanas, 1/3 para el edificio escolar, el edificio escolar y todo lo que es los talleres, ahora explico qué había, y lo quiero explicar desde ahí porque en realidad yo soy un alumno egresado de la escuela primaria argentina con jornada completa en la década del 70. Hice mi escuela primaria entre el año 1970 y el año 1976. Y pude no iniciar el ciclo lectivo en aquel momento, cuando se suspendieron las clases en todo el país durante 48 horas, que coincidía aproximadamente con el momento del ciclo lectivo cuando se produjo el golpe de Estado. Al año siguiente, esa escuela en la que yo iba dejó de ser por un año de jornada completa, hasta que la pelea de la propia comunidad restituyó esa característica. Pero veamos cómo era el formato organizativo de esa escuela. Yo fui a una escuela primaria de jornada completa donde teníamos el tiempo de clases entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, lo que le llamábamos la recreación, así se le llamaba, por lo menos así le llamábamos nosotros, que era el momento del almuerzo y de compartir con los maestros una hora y media aproximadamente de un recreo que duraba todo eso, y inmediatamente después por la tarde teníamos actividades vinculadas con producción, habilidades manuales y prácticas, ejercicio de determinados oficios y yo lo quiero decir así como lo sentía en aquel momento para que se comprenda mejor. No quiero hacer disquisiciones ni pedagógicas, ni teóricas, ni nada. Y teníamos los maestros que nos hacían hacer, no la tarea, el deber. Lo que había que hacer como deber. De manera tal de que yo llegaba a mi casa absolutamente fundido, cansado, completamente agotado, pero con el deber hecho. ¿Qué teníamos?
les digo, la escuela tenía, y de esas escuelas, para decirles, en mi provincia hay 46 escuelas de jornada completa, a la que deben agregársele, y es otro de los elementos de los que voy a mencionar ahora, agregársele escuelas de la familia agrícola, que nosotros sí o sí incluimos en la discusión del tema de jornada completa y jornada extendida, porque en las escuelas de la familia agrícola hay escuela primaria y hay escuela media. Y eso también es muy bueno. Decía, no quiero macanear acerca de los números, me los anoté acá por las dudas. Nosotros tenemos 46 escuelas de jornada completa, de las cuales 44 son estatales y 2 son con financiamiento estatal, pero de gestión privada, que tienen aproximadamente 8.400 alumnos. Eso sobre la totalidad de los alumnos del nivel primario implica un porcentaje ciertamente bajo, pero si ustedes suman a esto las 152 escuelas que tenemos con ampliación de jornadas, que ahora explico qué características tiene y cuáles son las tareas que allí se realizan, tenemos casi 10.000 alumnos más, lo cual nos da aproximadamente unos 17.000, un poquito más de casi 18.000 alumnos involucrados de una manera en el nivel primario en las escuelas que tienen ampliación de jornada o jornada completa o jornada extendida. A su vez, también me gustaría mencionarles que esa escuela de jornada completa, y muchas de esas siguen teniendo esa característica y algunas no la tienen más, la han perdido y estamos intentando ver cómo hacemos para recuperarla, tenían organizados sus tiempos escolares de manera tradicional. Teníamos lengua, matemática, ciencia social, y teníamos a su vez la complementariedad de eso por la tarde con la resolución de los distintos temas que se habían desarrollado durante el día, pero la percepción del tiempo escolar era, por lo menos en cómo yo lo percibí en aquel momento, era una percepción, yo no diferenciaba más allá de que queríamos salir al recreo, no diferenciaba esa separación tan terminante como existe en la escuela media. ¿Por qué? Porque una de las características que tenía el trabajo docente era el trabajo por áreas, y trabajaban los maestros juntos. Trabajaban en tiempos escolares y trabajaban juntos, de manera física, concreta, adentro del aula, juntos, varios maestros. Y esa es una característica distintiva. Y por la tarde teníamos actividades vinculadas con, claro, estamos hablando de un momento clave en el desarrollo de la educación pública en la República Argentina y en particular en la escuela primaria, en donde la inversión del Estado en el sostenimiento escolar se notaba. Y teníamos, por ejemplo, un área específica de trabajo que era lo vinculado con las actividades productivas. Entonces, desarrollábamos huerta, criábamos animales, y la producción de la escuela servía en gran medida para sostener el comedor de la escuela. Y una de las experiencias pedagógicas cuando íbamos en sexto y en séptimo grado era hacer todos los cálculos correspondientes para desarrollar la dieta alimentaria que teníamos que tener para desarrollar el comedor y calcular también cada uno de las cantidades necesarias para alimentar a los 300, casi 400 alumnos